compañeros, mi nombre es Javier Salazar Alberto. Yo voy a hablar de un tema muy importante que se llama protección de datos personales. Los datos personales son todos aquellos, características con las que puedan identificarnos. En este caso vamos a hablar de las empresas, ¿no? O de la institución. Por ejemplo, nuestro nombre, nuestra edad, de dónde provenimos, a qué nos dedicamos, qué religión profesamos. Hay que destacar que también este tipo de datos a veces son sensibles, por ejemplo, cosas que nosotros no queramos que los demás sepan. En este caso, por ejemplo, si pertenecemos a una etnia, si hablamos a una lengua indígena, si pertenecemos a cierta religión, si nosotros tenemos alguna preferencia por un partido político, o si nosotros padecemos alguna enfermedad terminal, por ejemplo, que no queremos que nadie sepa, ¿no? Hay que destacar que la protección de datos personales surge a partir de una problemática mundial que se dio porque las empresas, en este caso, compartían los datos y no había una regulación como tal. Entonces, a nosotros nos mandaban correos, nos hacían llamadas y decíamos, ¿cómo es posible que nos hayan investigado? ¿Cómo saben quiénes somos? Y entonces, ¿por qué me están demandando esa información? Entonces, entra en esto un proceso regulatorio y comienza primero con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 12, que dice que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra y su reputación. Pero también en México surge a partir de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, es decir, para las empresas. En su artículo 9 dice que tratándose de datos sensibles, el responsable debe obtener el consentimiento expreso y por eso el titular para su tratamiento y obtener su firma autografiada o electrónica como mecanismo de obtención y los efectos que se establezca. Entonces, podemos decir que el papel de las empresas que juegan, en este caso para manejar los datos, es uno, a todos los ciudadanos o personas que ellos, que nos consulten, deben de mandarles un consentimiento informado mediante correo electrónico o una hoja de papel en el que deben de especificar qué van a hacer con nuestros datos, para qué los necesitan, si los datos son verídicos. Ese es el punto uno. El punto dos es, este tipo de datos deben de tener una firma autografiada, es decir, la persona debe aceptar que sí acepta el manejo de sus datos personales. También hay otras maneras como más modernas, por ejemplo, en este caso mediante una huella dactilar, mediante el reconocimiento del iris o el reconocimiento facial, también son válidos. Después, ellos deben de manejar, en este caso hay una ley que se llama la ley ARCO, en el que nosotros podemos decidir si queremos o no queremos que nuestros datos se usen, que se corrijan, o en este caso que ya no queremos participar, ¿no? Y finalmente, pues también se han detectado como tres problemáticas en México, que es ahí donde surge como esta regulación, ¿no? El hecho de que nosotros no podamos consultar mediante un documento escrito y pedir cómo es que estas empresas se pasan los datos de una a otra, eso no podemos hacerlo. También se ha visto que México no se ha declarado como un país no seguro todavía en cuanto a protección de datos personales, esto de país a país. Por ejemplo, datos de los migrantes, no hay como una regulación de cómo se debe de hacer. Entonces, en este caso, para todas las empresas es uno, pedir el consentimiento informado, hablado o escrito. El punto número dos es que se debe de obtener mediante una firma su consentimiento, es decir, la persona tiene que decir que sí acepta compartir sus datos y acepta su uso. El otro punto importante es también que debe haber como todas las empresas deben de tener personal específico que se encargue de recibir todas estas quejas, de darle seguimiento y en este caso las que se llaman quejas ARCO, darles salida, ¿no? O darles continuidad. Y finalmente, las empresas también tienen que buscar la manera de que estos datos se guarden, sobre todo son como métodos cibernéticos de que no se divulguen, a lo mejor ponerles candados,
todo el material usado a lo mejor que se destruya y que se borre definitivamente. Es decir, custodiar los datos personales para que nadie pueda hacer uso de ellos. Entonces, yo creo que tenemos mucho trabajo en este ámbito. ¿Por qué? Porque finalmente se ha visto que en México pues no ha visto como una regulación como tal, a pesar de que ya hay una ley, no se le da seguimiento, ¿no? Y siguen pasando este tipo de problemáticas de por qué te buscan, de por qué te consultan sin tu consentimiento. Bueno, pues este ha sido un tema importante, espero pues, le hayan a lo mejor entendido un poco más. Gracias.